para hablar precisamente sobre el perfil de este hombre y los retos que tiene enfrente. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a la doctora Iliana Rodríguez. Ella es directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal, Héctor? Un saludo a todos. Gracias. Bueno, ¿qué te parece este hombre, esta decisión y lo que viene enfrente? Bueno, me parece interesante, sorprendente y el futuro difícil de predecir. Sorprendente porque para llegar a ser secretario general de Naciones Unidas, cuyo proceso se abrió en abril de este año, había 13 candidatos, de los cuales 7 eran mujeres y el resto varones. Había una candidata búlgara muy fuerte y una neozelandesa también muy fuerte, ambas que habían ocupado cargos en Naciones Unidas relevantes, por lo menos Irina Bokova, que era la sólida candidata, ella había sido directora de la UNESCO. Entonces se esperaba mucho de ella, pero hubo un diferendo al interior de Bulgaria y de último momento meten a otra candidata que es Kristalina, que lleva dinero de la Unión Europea, parte de la tesorería de la Unión Europea. La meten y se crea un conflicto ahí al interior de la propia votación y no queda ninguna mujer. Queda este portugués, António Guterres, que fue no solamente primer ministro de Portugal, sino que también ocupaba un cargo muy relevante en la Organización de Naciones Unidas, que responde a un tema muy importante hoy día, que es el tema de refugiados. Él presidía el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la ACNUR, y conoce mucho de este tema, que es uno de los grandes ejes a resolver durante las próximas décadas. El tema de refugiados, el tema de terrorismo, el tema de Siria en particular. Entonces, él tiene un perfil idóneo y algo también muy interesante que hay que ver durante el tiempo que ocupe los 5 años de secretario general como órgano administrativo más importante de Naciones Unidas, que es socialista. Él representó y fue secretario de la Internacional Socialista y curiosamente es elegido en el momento que quien preside el Consejo de Seguridad, cuya presidencia es rotativa mensualmente, es Rusia. Durante la presidencia de Rusia en el Consejo de Seguridad se nombra a Guterres. Entonces hay una ideología también detrás que será interesante de ver cómo media los conflictos que está enfrentando la humanidad y entre estos 193 estados que forman parte las Naciones Unidas. Bien, es un dato relevante el hecho de que desde hace cuánto no se 71 años de Naciones Unidas. 71 años de Naciones Unidas en donde no ha habido una mujer al frente. Ninguna mujer nunca. Bueno, que ya era momento, ¿verdad? Todos esperábamos, la verdad que sí, porque además tenían una trayectoria impecable, muy conocedoras, pero también es cierto, hay que decirlo, que tenían un perfil combativo. Y en Naciones Unidas, con 193 estados, sí se necesita también un perfil un poco moderado para tratar de ser también mediador, porque aunque es un eje administrativo, también a veces tiene posiciones políticas. El secretario puede desarrollar funciones de mediación. Entonces sí se necesita un perfil no tan gris como el que ocupó Ban Ki-moon, pero sí un poco más proactivo, pero hacia la resolución de conflictos de manera pacífica. Bueno, pero ese perfil bien lo puede haber encontrado alguna de las mujeres en esa terna, ¿no? Sí, claro. Pero ya lo que no ocurrió. Es que sabes también cómo pudieron desvelar un poco los perfiles. Es la primera vez que en una contienda de esta naturaleza los candidatos y candidatas presentaron un argumento o un discurso de por qué podrían ser y qué harían si llegaran a hacerlo. Claro. Entonces, estos discursos también fueron muy analizados y seguramente que en estos se encontraron estas cargas que quizás no convenían al Consejo de Seguridad. Bien. Entonces, primera vez que se hace eso, comienza un poco a transparentarse un poco más el tema del nombramiento del secretario general de Naciones Unidas, que hasta Ban Ki-moon era prácticamente ultrasecreto en cómo se procedía el nombramiento. Bien, tú mencionaste los retos que se tienen, los retos de la humanidad, que aquí los hemos estado enumerando en el financiero Bloomberg, para no distraernos de otros asuntos. El tema de la migración, el tema de la pobreza, salud, recursos naturales, en fin, todos estos enumerados y hasta potencialmente elevados o expuestos conforme van pasando los años. De todo eso se tiene que encargar este hombre que estamos viendo a cuadro. Es correcto, porque él al final del día es el que convoca a todos los órganos de Naciones Unidas, entre otros, por ejemplo, el Consejo Económico y Social, conocido por el acrónimo de ECOSOC, y el ECOSOC coordina a las 16 agencias especializadas. Nosotros los conocemos comúnmente como, por ejemplo, la UNESCO, la OMPI, la Unión Postal Universal, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la FAO, y todas estas agencias, la UNICEF, todas dependen del ECOSOC.
y el secretario general coordina el ECOSOC y puede convocar a sesiones. Sí. Además, por supuesto, también el Consejo de Seguridad confluye con ellos en misiones de paz, coordina Asamblea General. Tiene tantas funciones que es impresionante el poder que puede tener, aunque se diga y se describa por la propia Carta de Naciones Unidas como una función administrativa, sí tiene al final del día también un impacto político en la organización el secretario. Doctora, casi para terminar, ¿cuáles son las naciones que por tradición han estado en contra de las decisiones de la ONU? Bueno, es que depende del tema. No podríamos hacer una generalización de esto, porque depende del conflicto. Pero la traba más interesante a veces es la falta de cooperación y conciliación de intereses entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, porque todos los demás miembros, al no pertenecer dentro de esos 5 miembros permanentes, incluso sus opiniones resultan indiferente para los problemas de fondo como los que tú mencionaste al inicio, lo que son Estados Unidos, Rusia, China, la Federación Rusa y Francia. Entonces, estos estados, si no unánimemente con otros miembros, 9 miembros tiene que ser para que pase una decisión de fondo del Consejo de Seguridad, no están de acuerdo, no va a pasar nada. Ya. Siria, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en Alepo, que es terrible, y no se ponen de acuerdo, y está habiendo un distanciamiento todavía más grande cada vez entre Estados Unidos y Rusia. Llegar a una solución va a ser compleja. Entonces, si decimos, queríamos escuchar Irak, Irán, como estos estados que siempre se manifiestan en la oposición, yo te diría, no, en realidad el juego político es a un nivel mucho más elevado entre las grandes potencias que impiden que muchas de las resoluciones pasen porque atropellan sus propios intereses. Esa es la realidad de la ONU. Bien. Muchas gracias, como siempre, por la claridad en este ajedrez de la política. Siempre interesante. Y hay que tener esperanzas en la ONU. Es un mecanismo con múltiples funciones. Hay que darle efectividad y vigencia a sus decisiones. Bien, muy bien. Doctora, ¿dónde se te sigue? En Twitter, Il Rodríguez, ahí nos comunicamos. Muy bien, ahí aparece.